Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este martes la marcha por el agua en Cuenca se realizó de manera pacífica para expresar su rechazo al proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, para hablar sobre esta marcha por el agua y en contra del proyecto Loma Larga, que de momento tiene estas dos posiciones completamente contrarias. Doctor Zamora, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, Fausto. Un saludo cordial a todos y un saludo al país. Se ha politizado este tema. Esto es parte de las denuncias, lo que ha dicho incluso autoridades de gobierno respecto de las actuaciones y la posición de la alcaldía de Cuenca, por ejemplo, a través también de Etapa. En lo absoluto, yo rechazo esos calificativos que ha dado el gobierno nacional. Lo que pasa es que me parece que no acaban de entender que esto es un tema intrínseco en los cuencanos, que quizás no se pueda entender para alguien que no es cuencano. Yo he cumplido siempre, Fausto, con el hecho de decirle a los voceros del gobierno nacional que el tema del agua es un tema sumamente delicado, un error craso de sus representantes en Cuenca y Alazoe, que deben saberlo a manera plena de lo que esto significa. La marcha de hoy no fue una marcha en contra de nadie, como yo lo he indicado, fue una marcha a favor del agua, de la esperanza, de nuestros páramos, del Cajas, que son cosas que están impregnadas, que están tatuadas en el alma de los cuencanos y de las cuencanas. Fausto, fue una marcha sin precedentes en la historia de Cuenca. Aquellas imágenes que ustedes están mostrando precisamente este momento apenas son un tercio de la real marcha. Estuvieron por lo menos unas 60 cuadras de personas y por más de 6 horas desfilaron las personas por toda la ruta. Ha sido una cosa multitudinaria, debo decirlo, que yo tampoco me esperaba una reacción y una presencia de las cuencanas y cuencanos de esta manera masiva que se dio el día de hoy. Y yo creo que lo que único estamos pidiendo es de que se nos comprenda, que se nos entienda, y abrimos la puerta, así como el gobierno nacional se prestó a escuchar a través de las declaraciones del presidente y de la ministra. Queremos que se revoque esa licencia ambiental, porque el agua, nuestros ríos, los páramos, el Cajas, como decía hace un momento, son intangibles, muy tatuados en la cultura y en la identidad cuencana. Esto no es un tema político, es simplemente la expresión de todo un pueblo que, si es que no fuera tal lo que le estoy diciendo, no generaría lo que el día de hoy se generó. ¿Cuáles son las pruebas o los elementos técnicos que desde la alcaldía, usted, quien está de alguna forma dando frente a esta marcha, a este rechazo al proyecto como tal, cuáles son los parámetros técnicos que advierten estos posibles defectos que ustedes están anunciando? Ecuatorianos son varios. Hay el informe de Etapa, que es una empresa pública municipal que tiene prestigio internacional, pero que podríamos decir, por último, como se ha indicado, que es parte del municipio, pero sabes que es un tema eminentemente técnico. Segundo, hay informes de universidades, Fausto, que coinciden con los temas que precisamente el informe de Etapa indicaba, y además hay hasta un tercer informe del propio Ministerio del Ambiente que coincidió con los criterios de contaminación de las zonas de recarga hídrica, de las zonas donde que están próximas a la captación de las plantas potabilizadoras de Cuenca, varias de ellas, y de los inicios de 2 de los 4 ríos de la ciudad de Cuenca. Nada más que ese informe lo hicieron desaparecer, lo borraron del mapa desde un viserazo del escritorio de Quito, pero por lo menos hay esos 3 insumos, Fausto, que dotan y que dan la información técnica fehaciente de la contaminación de las fuentes de agua. Y nuestra posición es decir que la minera, a través de su estudio ambiental, indujo al error con argucias al gobierno nacional para que le otorgue la licencia minera. Por ejemplo, ellos dicen que el agua subterránea y el agua superficial no se conectan, cuando eso es lo que más bien se ha demostrado, y esa conexión que existe permite dar el agua a todos los afluentes de lo que en su momento se convierten en 2 de los ríos más importantes de agua, y de 810 permisos de agua para el consumo humano y también para el riego. Y usted ha dicho insistentemente, se ha referido al hecho de que el gobierno no habría tomado en cuenta las voces
de la localidad, que no son suficientes, que no se ha hecho caso o se ha tomado muy poco en cuenta las voces de quienes están allí, en la zona, en el lugar, quienes serían los directamente afectados, según la versión. Este tema, Fausto, es un tema muy profundo, como le decía yo, acá en la ciudad de Cuenca. Yo cumplí siempre con mi deber de informar a los voceros del gobierno, a ministros, ministras de Estado, indicarles de cuál es la profundidad y la relevancia de este tema para la ciudad de Cuenca, pero parece que no se nos tomó en cuenta o no se consideraron las expresiones que en su momento precisamente se alertaba, hasta que llegó la licencia minera y comenzó evidentemente el pueblo a tener una reacción que yo ya sabía que iba a pasar, porque esto ha pasado durante décadas. Para los cuencanos esto no es algo diferente o algo disímil a lo que estamos acostumbrados. Esto se ha hecho una defensa a lo largo de décadas, de las cuales nosotros como cuencanos sabemos de esas luchas, sabemos de esa historia, y claro, ante un tema inminente en el Cajas, y no olvidemos, Fausto, un tema y ecuatorianos, la UNESCO declaró, me parece que fue en el año 2012, el macizo del Cajas como una zona de reserva y de biosfera mundial, planetaria. Ese es el área que quieren explotar, ese es el área que quieren acabar con las relaveras y con nuestras fuentes hídricas, que Cuenca siempre ha sido orgullosa de sus ríos y de la calidad del agua que nosotros tenemos, que es una bendición que nos da la naturaleza. Entonces, en ese sentido, son temas muy sensibles y la ciudadanía el día de hoy se ha expresado de una manera multitudinaria. Más de 100,000 personas salieron a por lo menos decirle a quienes tienen que tomar decisiones cuál es nuestra posición, y no de ahora, sino de siempre. ¿Y cree usted que esta posición, lo que vimos hoy en esta marcha por el agua, pueda pesar? El presidente ha dicho en días pasados que hay una alta probabilidad de que este proyecto no continúe, pero deja en manos o en responsabilidad de las autoridades locales lo que puede ocurrir más adelante. Y eso respecto incluso de las demandas de las que puedan ser objeto. Yo he saludado la posición abierta del presidente, de la ministra, cuando me llamó y conversamos, y estamos prestos, Fausto y ecuatorianos, a ayudarles desde el punto de vista eminentemente técnico, porque la posición, desde mi criterio, es demostrar cómo la minera indujo al error y mintió en sus estudios técnicos y en todos los estudios ambientales que hicieron. Yo no comparto, ahí sí discrepo del señor presidente, en decir entonces, encárguese a alguien más para que la minera cobre en un eventual proceso de arbitraje. No, esa no es la posición. La posición es en contra de la minera y a favor del Estado ecuatoriano en todos sus niveles de gobierno. Y en ese sentido yo creo que deberíamos remar, cursar, y además, pues yo creo que todos conocemos desde el punto de vista legal, la alcaldía, etapa, la prefectura o cualquier otra institución en el país no tiene la competencia. La competencia de los temas de minería metálica son exclusivas del Estado central. Yo quizás le entiendo al presidente y hago un símil. Cuando yo asumí la alcaldía tuve que asumir todos los temas de cola del tranvía, por ejemplo. Y yo he tenido que afrontar económicamente los temas que de ello derivaron de actuaciones anteriores, pero es la institucionalidad de la municipalidad a la cual nosotros venimos a representar. ¿Y usted en este caso habla entonces? El presidente no dio las concesiones, pero ahora le toca tomar decisiones. ¿Habla usted en este caso entonces de una responsabilidad compartida? Ni siquiera compartida, porque si es que se diera el evento en el sentido de que precisamente vayan a las instancias legales, el que es demandado es el Estado ecuatoriano y somos todos. Lo que sí estamos muy prestos, y yo cumpliré mi palabra, de dar un informe profundo, técnico, como me comprometí la semana pasada, para aportar y ayudar en más insumos que sean irrefutables de lo que precisamente ocurre ahí y que la minera mintió, vuelvo a insistir, en sus informes de impacto ambiental, y que evidentemente dieron paso, y también obviamente con la venia de algunas personas en el Ministerio del Ambiente. La consulta popular del 2021 afecta directamente, debió afectar directamente los resultados a este proyecto. Hay quienes dicen que no, y ustedes mantienen la posición de que es precisamente contra este proyecto. Bueno, todos sabemos que los temas legales no son retroactivos, pero cuando el 7 de febrero de 2021 Cuenca se pronunció por sobre el 80% de la votación popular en que este proceso no debería ir, ahí ya estaba una gran alerta desde hace muchos años de lo que la gente piensa respecto de este tema del agua. Y obviamente lo que debieron haber hecho es no seguir avanzando en otro tipo de etapas para avanzar el proyecto minero. Y ya lo que avanzó, avanzó.
La gente se pronunció, estaban recién en exploraciones, en temas de inversiones a cargo probablemente de la misma minera. La ciudad se pronuncia y evidentemente tenían, en mi criterio, en esa época, que tomar las decisiones. Pero lo que hicieron los diferentes gobiernos es seguir avanzando y la gente... Y precisamente eso es lo que cambia, de una u otra forma, es lo que cambia el escenario, porque ocurre la consulta, pasa los resultados y posteriormente el otorgamiento de las licencias es lo que de alguna forma altera este escenario que ustedes plantean en el sentido de que era directamente, atacaba al proyecto como tal. Efectivamente, y además la licencia se dio hace pocos meses atrás, me parece que hace 3 meses, Fausto, en mayo, si no estoy equivocado, y nos enteramos no porque nos hayan notificado, nos enteramos porque la minera en su página web institucional puso que el Estado ecuatoriano le ha entregado la licencia minera. Entonces, imagínese usted hasta inclusive la forma y las formas de poder manejar este tema tan sensible para Cuenca y para muchísimas personas en el país. ¿No teme que esto haya llegado a un punto quizá de no retorno? Y me refiero en cuanto a la politización del proyecto como tal, del rechazo de la marcha por el agua, tomando en cuenta que sabemos cuáles son las posiciones, de qué lado son las posiciones, y esto podría de alguna forma contrariar las protestas o al menos las decisiones de quienes están opuestos al proyecto. Bueno, en ese sentido, Fausto, permítame volver a repetir, más bien yo como alcalde era quien insistía a los diferentes voceros gubernamentales de que no permitan que esto pudiera llegarse al espectro de la politización. Ya llegó. Y también fui claro con ellos de que una vez que la cosa sea totalmente inminente, me toca liderar como alcalde de la ciudad un proceso que nosotros creemos y que además hemos votado. Si es que esto ha llegado a las instancias que ha llegado con una marcha multitudinaria de más de 100,000 almas diciendo lo que sienten y de lo que piensan, es porque no se nos escuchó. Y a veces se escucha a la mala, como se dice coloquialmente, cuando la gente sale y se pronuncia de una manera tan contundente como nunca antes en la historia de Cuenca ha salido la gente a decir lo que el día de hoy ha expresado en las calles de la ciudad. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Yo quiero avanzar y plantearle al gobierno nacional lo que me han pedido, argumentos técnicos para demostrar lo que ya he indicado por algunas ocasiones, que la minera indujo al error y que con esa información sea el gobierno nacional el único que puede tomar decisiones en esta materia, la que obviamente tome la medida que corresponda. Pero yo veo con buenos ojos que el presidente pues ya dijo que hay una alta probabilidad de que no vaya más el proyecto. He tenido una llamada muy comedida de la ministra Manzano y lo que tenemos es que apoyarnos, escucharnos. Y un tema que es muy central y profundo, pues tiene que ser escuchado por los entes gubernamentales respecto de este tema. Tenemos que unirnos todos para poder demostrar de quién es la culpa aquí y no más bien estar pensando qué nivel de gobierno se carga el muerto, permítame la expresión coloquial, porque eso no es pensar como estadistas, eso no es pensar como Estado ecuatoriano, eso quizás es pensar en otro tipo de intereses, cuando el único interés tiene que ser el país. Alcalde, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, un saludo cordial absolutamente a todos y también a muchos quiteños que me pude encontrar y de muchas partes del Ecuador que nos escuchan en este momento, que vinieron también a la marcha de Cotopaxi, recuerdo yo, de Machala, de Los Ríos, de Guayaquil, de Quito, por ponerles algunas personas que se acercaron a mí en esta marcha y que dijeron que habían venido para apoyar una causa de la naturaleza. Concluyo. El día de hoy Cuenca no únicamente ha dado mensaje a sus propios cuencanos y cuencanas, ni tampoco solo al Ecuador, ha dado un claro mensaje contundente al mundo de cómo tiene que la ciudad precautelar y preservar los recursos fundamentales para la vida, para el consumo y también para la soberanía alimentaria a través del riego y del agro. Eso es el mensaje claro que esta ciudad libérrima el día de hoy ha hecho precisamente hacia el mundo entero, que seguramente estarán escuchando de las noticias de lo que ocurrió en Cuenca el día de hoy. Gracias, doctor Zamora, nuevamente. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. El doctor Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, hablando sobre la marcha por el agua y en contra del proyecto Loma Larga. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.